Una niña llama al primer contacto del teléfono de su mamá, un millonario responde, y lo que ella dice, lo cambia todo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Muy pronto, una noticia maravillosa llegará a ti, y no olvides contarnos desde donde nos estás viendo. La sala de juntas de Crawford Industries quedó en silencio, el teléfono de James Crawford vibraba sobre la mesa de caoba pulida. A sus 40 años, imponía respeto, su mandíbula firme, sus ojos grises de acero, y esa presencia capaz de cerrar tratos millonarios con un solo apretón de manos. La reunión de emergencia sobre la adquisición en Shanghái llegaba a su punto más crítico, cuando un número desconocido apareció en la pantalla. 5 minutos, señores, dijo James, con una voz profunda que cortó la tensión. Los ejecutivos revolvieron papeles. Él caminó hacia los ventanales que daban a un Manhattan brillante bajo la noche. Crawford Industries, respondió, esperando otra llamada nerviosa desde Tokio por las fluctuaciones del mercado, pero no fue así. Una vocecita temblorosa rompió el silencio de la línea. Papi, Daddy. James se quedó helado, aquella palabra lo golpeó como un puño. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre que jamás se había casado, jamás había tenido hijos, ni siquiera había imaginado escuchar ese nombre sagrado en su vida. Creo que te has equivocado de número, cariño, logró decir, su tono firme suavizándose sin querer. Por favor, no cuelgues, no lo hagas. La desesperación en la voz de la niña era cruda, desgarradora. Encontré tu número en el teléfono del trabajo de mamá. Ella dijo que, si algún día estábamos muy asustadas, y no podía ayudarnos, debíamos llamar aquí y decir esa palabra. Dijo que tú entenderías lo grave que era. El pecho de James se tensó. Al otro lado de la línea se escuchaban sollozos apagados, más voces, varios niños llorando en silencio. ¿Cómo te llamas? Cielo Madison. Tengo casi 11 años, y mis hermanas gemelas, Zoe y Mia, tienen 7. Mamá llegó esta mañana de su turno de limpieza, pero se desmayó y no despierta bien. No tenemos nada de comida, ni siquiera el pan duro de hace 2 días. James se apartó más de la sala de juntas. De pronto, aquel negocio millonario parecía no tener ninguna importancia. ¿Dónde están? Madison, no sé la dirección exacta. Vivimos en el apartamento sobre la panadería vieja que cerró. Las ventanas están cubiertas con tablas y hay una grieta grande en la pared por donde entra la lluvia. La imagen era clara, pobreza extrema, a pocos kilómetros de lujoso ático de James, y, sin embargo, parecía otro universo. Madison, ¿está tu mamá allí? Puedo hablar con ella. Respira, pero solo gime cuando intento despertarla. Tengo miedo de que esté muy mal, pero no conozco a ningún médico, ni a nadie más a quien llamar. Mamá siempre dijo que este número era solo para emergencias, y esto, se siente como una emergencia. James cerró los ojos, procesando cada palabra. Una madre que le había dado a su hija su número, una niña enseñada a llamarlo papá como una especie de código. Nada tenía sentido, salvo la urgencia real en esa voz. Madison, cariño, necesito que me digas algo muy importante. ¿Cómo se llama tu mamá? Rachel Martínez, pero ese es su apellido de casada. Antes de casarse con mi padrastro, su nombre era diferente. Creo que era Rachel Santos. El apellido Santos lo atravesó como un rayo. 11 años atrás. Rachel Santos, la mujer de los ojos cálidos y la risa capaz de iluminar una sala entera, la mujer que limpiaba por las noches en Crawford Industries, la que siempre sonreía al vaciar su papelera durante sus largas jornadas en la oficina, la mujer que desapareció sin explicación, después de 6 meses de excusas para hablarse, cafés en pasillos vacíos, y un amor imposible entre mundos distintos. Madison, su voz se quebró un poco. ¿Cómo es tu mamá? Tiene el pelo castaño largo, pero ya no brilla. Sus ojos son bonitos. Antes sonreían mucho, pero ahora siempre se ven tristes. Tiene 37 años, trabaja limpiando oficinas de noche, cuando no está demasiado enferma. Antes trabajaba en un edificio muy alto del centro. Hasta que nos mudamos aquí. La mano de James tembló contra el teléfono. Rachel Santos, ahora Martínez, la mujer que buscó desesperadamente 11 años atrás, la que desapareció justo cuando su jefe de seguridad le recomendó restringir accesos a los pisos ejecutivos por riesgo de espionaje industrial. Siempre sospechó que aquello tuvo algo que ver con su partida repentina. Madison, cariño, necesito que hagas algo muy importante. Intenta despertar a tu mamá otra vez. Dile que James Crawford está en el teléfono, y que voy en camino para ayudarla. ¿Tú conoces a mi mamá? Antes de que James pudiera responder, escuchó ruidos en la línea. La voz de Madison se fue alejando. Y mami, despierta.
Hay un señor al teléfono que dice conocerte, se llama James Crawford. El silencio que siguió fue ensordecedor. De pronto, una respiración agitada, y la voz de Rachel, débil, pero inconfundible: dame ese teléfono. Ahora mismo. James esperó, el corazón golpeándole el pecho, escuchó susurros, pasos apresurados, y al fin, la voz de Rachel, ronca, temblorosa, llena de sorpresa y un dejo de pánico. James, ¿de verdad eres tú, Rachel? El nombre le salió como una plegaria. Dios mío, Rachel, te busqué, cuando dejaste de venir al trabajo, intenté encontrarte, pero desapareciste. La voz de ella se quebró. James, no puedo tener esta conversación ahora. Madison no debió llamarte. Buscaremos otra solución, Rachel. 3 niñas me pidieron ayuda porque su madre está inconsciente, y no tienen comida. No me importa lo que pasó hace 11 años, me importa que esas pequeñas estén a salvo esta noche. A través del teléfono, se escuchó la voz de Madison. Mami, ¿de verdad vendrá el señor? Traerá medicina para que te mejores. El suspiro de Rachel fue largo, cargado de cansancio y derrota. James, esto no es tu responsabilidad. Quizá no, respondió él, pero la haré mía. Dame tu dirección. No entiendes. Las cosas son complicadas, Madison. La voz de Rachel se cortó de golpe. Un jadeo agudo. Dios, que le enseñé a decirte, me llamó papá. Rachel, ¿hay algo que debas decirme? El silencio se alargó tanto que James pensó que la llamada se había cortado. Por fin, ella susurró: 1247 Bleecker Street, apartamento 3B, encima de la antigua panadería Giovanni. Estaré allí en 30 minutos, Rachel, y vamos a hablar de todo. Al colgar, las manos de James temblaban. Su reflejo en la ventana mostraba a un hombre transformado, ya no solo un director ejecutivo exitoso, sino alguien a punto de enfrentar un pasado nunca resuelto, y un futuro inimaginable. Regresó a la sala de juntas, donde sus ejecutivos lo esperaban. Señores, esta reunión queda pospuesta indefinidamente. Cancelen todo en mi agenda de mañana. Pero, señor, el acuerdo con Shanghai puede esperar. James tomó su abrigo, con la mente ardiendo de preguntas sin respuesta. Al Rachel Santos, ahora Rachel Martínez, una niña que había sido enseñada a llamarlo papá en caso de emergencia, y, sobre todo, la aritmética que se hacía más clara con cada segundo. 11 años atrás, y Madison estaba a punto de cumplir 11, cuando su ascensor privado descendía hacia el garaje. James comprendió que su mundo, tan cuidadosamente controlado, estaba a punto de cambiar para siempre. La única duda era si estaba listo para la verdad que lo esperaba en el apartamento 3B. El Mercedes S-Class parecía ridículamente fuera de lugar en aquellas calles estrechas, llenas de baches, del barrio de Rachel. 40 minutos antes, James discutía adquisiciones multimillonarias. Ahora conducía por un lugar que le recordaba por qué había trabajado tan duro para escapar de sus propios orígenes humildes. Las farolas parpadeaban intermitentes, proyectando sombras inquietantes sobre edificios que apenas se sostenían en pie. 1247 Bleecker Street se erguía frente a él como un monumento a los sueños rotos. El cartel de la panadería Giovanni colgaba torcido, con varias letras faltantes y la pintura descascarada en tiras largas. Las ventanas tapiadas estaban cubiertas de grafitis. El olor a basura vieja se mezclaba con algo indefinible. Quizá pobreza, quizá abandono. James se quedó un instante dentro del coche, con la mente viajando 11 años atrás. Rachel Santos había sido distinta al resto del personal de limpieza de Crawford Industries. Mientras la mayoría evitaba mirar a los ejecutivos, ella siempre sonreía y le deseaba buenas noches. Las conversaciones comenzaron con frases simples, comentarios sobre el clima, preguntas sobre si debía vaciar la papelera, pero poco a poco, aquellos intercambios se convirtieron en lo mejor de sus jornadas de 18 horas. Rachel estudiaba administración a tiempo parcial. El trabajo de limpieza pagaba sus clases. Era inteligente, divertida, y sorprendentemente indiferente a su título y al dinero de su familia. En un mundo donde todos querían algo de él, Rachel solo parecía querer su compañía. Su relación se había tejido en momentos robados, charlas en pasillos vacíos, cafés compartidos en el vestíbulo abierto las 24 horas, y, al final, algunas cenas discretas en restaurantes lejos de su entorno habitual. James sabía que su padre desaprobaría, pero, por primera vez, había estado dispuesto a desafiar las expectativas familiares por una posibilidad de felicidad personal. Hasta que, una noche, Rachel no apareció a trabajar. Su supervisora dijo que había llamado, alegando una emergencia familiar. Cuando no volvió la noche siguiente, ni la otra,
James intentó localizarla, pero Rachel Santos había desaparecido por completo, sin dirección de reenvío, sin información más allá del expediente laboral, que indicaba un apartamento vacío al que él llegó demasiado tarde. Contrató investigadores privados, ninguno halló rastro de Rachel en Nueva York ni en los estados vecinos. Después de 6 meses de búsqueda, James se obligó a aceptar la idea más dolorosa, que ella había decidido marcharse por voluntad propia, quizá convencida de que una relación con su jefe era imposible de sostener. Ahora, al mirar el edificio en ruinas, sentía el peso de todas esas preguntas sin respuesta. Tomó las bolsas de víveres que había comprado a toda prisa en el mercado 24 horas. Suficiente para alimentar a una familia por semanas, y se dirigió a la puerta sin letrero junto a la panadería tapiada. El vestíbulo olía a moho, y a algo peor, la pintura se pelaba en largas tiras de las paredes, y varios escalones crujían ominosamente bajo su peso. Cuando llegó al tercer piso, sus zapatos caros estaban cubiertos de una capa de suciedad. Prefería no mirar demasiado de cerca. La puerta del apartamento 3B estaba marcada por arañazos y abolladuras. El número 3 colgaba al revés. Sostenido por un solo clavo torcido, James golpeó suavemente, sin querer despertar a los vecinos, pero con una desesperada necesidad de ver a Rachel. La puerta se abrió un poco, mostrando un candado de cadena y un par de grandes ojos azules mirándolo. «Iris James», la voz era pequeña, pero valiente. «Debe ser Madison». James se arrodilló para quedar a la altura de la rendija de la puerta. «Traje comida y algo de medicina para tu mamá. Cariño, aguanta un momento». La voz de Madison sonaba madura más allá de sus años mientras gritaba hacia atrás: «Mamá, él está aquí». La cadena rechinó y la puerta se abrió. Madison era más pequeña de lo que James había imaginado por su conversación telefónica. Madura, dolorosamente delgada, con cabello rubio sucio que necesitaba lavarse, y ropa demasiado pequeña para su cuerpo en crecimiento, pero sus ojos mostraban inteligencia y responsabilidad, algo que no debería existir en alguien que aún no tenía 11 años. «Gracias por venir», dijo con la solemne cortesía de un niño obligado a crecer demasiado rápido. «Zoe y Mia están con mamá. Está despierta ahora, pero sigue muy débil». James entró en el apartamento y su corazón se rompió. El espacio era diminuto. Una sola habitación servía de dormitorio, sala y cocina. Un sofá-cama dominaba una pared, donde dos pequeños cuerpos se acurrucaban contra una mujer que James casi no reconocía. La cocinita consistía en una placa eléctrica, un mini refrigerador que zumbaba fuerte y un fregadero con un goteo persistente. Las paredes estaban manchadas por el agua y la ventana estaba cubierta con una sábana en lugar de cortinas. Pero lo que más lo impresionó fue lo limpio que estaba todo. A pesar de la pobreza, a pesar de la infraestructura deteriorada, alguien había mantenido la dignidad que podía. Las pocas pertenencias estaban ordenadas, y el apartamento olía a desinfectante genérico, no a desesperación. «James», la voz lo hizo girar y el tiempo pareció colapsar. Rachel estaba sentada en el sofá, con un uniforme de trabajo que había visto mejores días, sosteniendo a dos niños dormidos entre sus brazos. A sus 37 años, seguía siendo hermosa, pero la vida había tallado líneas alrededor de sus ojos y añadido delgadez a su rostro, fruto de demasiadas comidas perdidas. Su cabello, antes brillante y abundante, estaba recogido en una coleta práctica que no podía ocultar su fragilidad, pero sus ojos, esos cálidos ojos marrones que habían perseguido sus sueños durante 11 años, eran exactamente como los recordaba, aunque ahora reflejaban un cansancio que lo atravesó. «Rachel». James colocó las bolsas de comida en la pequeña mesa, incluyendo el reductor de fiebre y las vitaminas que había comprado en la farmacia. «Dios mío, ¿realmente eres tú?» «Me veo diferente», dijo ella. «Lo sé». Ella rodeó a los gemelos dormidos con los brazos, de manera protectora. «11 años. ¿Y 3 hijos hacen eso? ¿Te ves?» James hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran condescendientes. «Te ves como si hubieras estado cargando el mundo sobre tus hombros». Madison había comenzado a sacar la comida con la eficiencia de alguien que ya había hecho esto antes, aunque James notó que sus manos temblaban un poco al sacar productos que probablemente no habían visto en meses: frutas frescas, carne real, leche que no estaba por caducar. «Madison, ¿por qué no guardas un poco de esta comida en silencio para no despertar a tus hermanas?», dijo Rachel suavemente. «El señor Crawford y yo necesitamos hablar». Mientras Madison se movía eficientemente por la diminuta cocina, James tomó suavemente el brazo de Rachel. «Sigo siendo James, y definitivamente necesitamos hablar. Sé lo que estás pensando», dijo Rachel en voz baja,
sus ojos alternando entre Madison y él, la línea de tiempo, las cuentas. Sí, James, Madison es tu hija. Esas palabras, las que había esperado, le quitaron el aliento. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía 26 años. Estaba enamorada de un hombre cuyo padre ya había dejado claro que yo no era adecuada para su heredero, y estaba embarazada de un hijo que habría destruido todo lo que habías trabajado. La voz de Rachel apenas superaba un susurro. El jefe de seguridad de tu padre se acercó a mí la semana en que descubrí que estaba embarazada. James sintió un frío asentarse en su estómago. ¿Qué te dijo? Que había preocupaciones por violaciones de seguridad por parte del personal de limpieza que había desarrollado relaciones inapropiadas con ejecutivos, que mi empleo sería terminado de inmediato por violaciones de protocolo, y que si intentaba contactarte o hacer alguna reclamación sobre relaciones personales, tenían documentación que podía complicarme mucho la vida. La revelación golpeó a James como un puño físico. La interferencia de su padre, la misteriosa desaparición, la partida repentina de Rachel, todo cobraba horrible sentido ahora. Entonces, simplemente te fuiste sin darme opción. Te di la única opción que nos protegía a ambos. Volví a mi apellido materno, tomé los ahorros que tenía y me mudé a Brooklyn. Planeé criar a Madison sola y dejar que tú tuvieras la vida que tu familia quería para ti, y nunca pensaste en contactarme, ni una sola vez en 11 años. Rachel permaneció en silencio por un largo momento, observando a Madison organizar los productos en el pequeño refrigerador. Lo pensé todos los días durante el primer año, pero luego conocí a David Martínez. Era un buen hombre, James, un paramédico que sabía que tenía una hija y no le importaba quién fuera su padre. Se casó conmigo, adoptó legalmente a Madison, nos dio su nombre y su amor. ¿Qué pasó con el cáncer? Diagnosticado cuando las gemelas tenían 18 meses, se fue 8 meses después. No tenía seguro de vida que cubriera su enfermedad. Las facturas médicas se llevaron todos nuestros ahorros. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Madison solo tenía 4 años. Pero lo recuerda, él es el único padre que ha conocido. James procesaba esta información, tratando de reconciliar a la Rachel que conoció con la mujer que había soportado tanto. Pero guardaste mi número, enseñaste a Madison a llamarme. Rachel pareció avergonzada. Ahora trabajo para una empresa de mantenimiento de edificios, diferentes turnos. Hace unos 3 años me asignaron a Crawford Industries para la limpieza profunda del fin de semana. Vi tu nombre en el directorio, vi que tenías la misma oficina. Actualicé tu información de contacto desde el directorio de la empresa. Has estado limpiando mi edificio durante 3 años. Turnos nocturnos de fin de semana. Nunca estás los fines de semana, pero seguía pensando, ¿y si algo me pasaba? ¿Y si las niñas no tenían a nadie? Así que le enseñé a Madison sobre el número de emergencia. Le dije que solo era para cuando las cosas estuvieran realmente mal y no tuviera otra opción. Pero ¿por qué enseñarle a llamarme papá? Porque sabía que si un niño extraño te llamaba pidiendo ayuda, podrías pensar que era una broma o una estafa. Pero si decía esa palabra, la voz de Rachel se quebró un poco. Sabía que llamaría tu atención lo suficiente para que escucharas. Madison había terminado de guardar la comida y ahora estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, escuchando cada palabra, aunque fingía ocuparse con un desgastado libro de colorear. Madison, dijo James suavemente, ¿puedes mirarme un momento? Ella levantó los ojos azul gris, inconfundiblemente suyos, en un rostro que era la versión femenina de las fotografías de su infancia. Tu mamá tiene razón. Soy tu padre biológico, pero no supe de ti hasta esta noche. Si lo hubiera sabido, me habrías querido. La pregunta salió con el tono natural de un niño que aprendió a no esperar demasiado de los adultos. Le golpeó a James como un martillazo. Madison, habría movido cielo y tierra para ser parte de tu vida. He pasado 11 años preguntándome qué pasó con tu mamá, deseando poder encontrarla de nuevo, pero tienes un trabajo importante. Mamá dice que estás muy ocupada y eres muy exitosa. Sí, estoy ocupada, pero ser exitosa no importa si no tienes personas con quienes compartirlo. James se acercó un poco, manteniendo la distancia respetuosa. Madison, sé que todo esto es muy confuso y aterrador, pero quiero que sepas que, a partir de ahora, tus hermanas y tu mamá estarán seguros, nunca más pasarán hambre, nunca más tendrán que tener miedo, incluso Zoe y Mia. Aunque no sean tus hijas biológicas. James miró a las gemelas dormidas, sus pequeños rostros tranquilos contra los costados de Rachel. Incluso Zoe y Mia. La familia no es solo sangre, Madison, se trata de elegir amar y cuidarse unos a otros. Una de las gemelas se movió,
abriendo ojos azules somnolientos y observando al extraño en su apartamento con curiosidad, no con miedo. ¿Eres él? Hombre de la comida, susurró. Soy James, dijo él suavemente. Sí, traje comida. Iris Zoe o mía, soy mía. Zoe tiene una cicatriz en la barbilla de cuando se cayó en el parque, señaló a su hermana, aún dormida. ¿Vas a quedarte y cuidarnos? La pregunta inocente quedó suspendida en el aire. Rachel se tensó, preparada para intervenir, pero James respondió con honestidad. Me aseguraré de que todos estén cuidados. Pero primero tenemos que resolver algunas cosas, cosas de adultos, sí, cosas de adultos, mía. Asintió solemnemente, como si todo tuviera perfecto sentido. Mamá hace muchas cosas de adultos, a veces llora cuando cree que estamos dormidas, pero luego nos prepara el desayuno y finge que todo está bien. El rostro de Rachel se sonrojó de vergüenza. Mía, eso es suficiente, pero James miraba a Rachel con un entendimiento nuevo. ¿Cuánto tiempo ha sido tan difícil? Difícil, dijo Rachel a la defensiva. Rachel permaneció en silencio un largo momento. 2 años. Quizá 3, la renta sigue subiendo, pero el trabajo no paga más. He estado trabajando 60 horas a la semana solo para mantenernos con techo y comida. A veces tengo que elegir entre la compra y la electricidad, y nunca pensaste en llamarme, y que habría dicho, hola, James, ¿me recuerdas de hace 11 años? Tengo a tu hija y tiene hambre. ¿Qué habría pasado si colgabas? ¿Qué habría pasado si decidías que Madison estaría mejor en otro lugar? ¿Qué habría pasado si intentabas llevártela de mí? El miedo en su voz era real, crudo, y rompió algo dentro del pecho de James. Ahora entendía por qué ella se había mantenido alejada, y por qué enseñó a Madison a llamar solo en circunstancias desesperadas. Rachel, mírame. Ella levantó los ojos con reluctancia. Nunca me llevaría a Madison de ti. Eres su madre, la has criado, has sacrificado por ella, la has mantenido segura, pero tampoco permitiré que ninguna de ustedes sufra así otra vez. Vamos a resolver esto juntas. James, no puedo aceptar caridad. No es caridad. Madison es mi hija. Eso te hace familia, y eso también hace que Zoe y Mia sean mi familia. Cuidar de la familia no es caridad, es responsabilidad, como si fueran llamadas por su conversación. Madison levantó la vista de su libro de colorear. ¿Vas a vivir con nosotras ahora? ¿O vamos a vivir con tú? La pregunta era simple, pero la respuesta cambiaría sus vidas para siempre. James miró alrededor del pequeño apartamento, las manchas de agua en el techo, las ventanas tapiadas, los sonidos de violencia doméstica que venían de los departamentos vecinos. Luego miró a Rachel, agotada pero orgullosa, y aún la mujer más hermosa que había conocido, y a 3 niñas pequeñas que merecían mucho más que esto. Vamos a arreglarlo, dijo finalmente, pero primero, asegurémonos de que todos estén sanos, seguros y con suficiente comida. Madison asintió como si eso fuera una respuesta adulta razonable, pero su siguiente pregunta lo tomó completamente por sorpresa. ¿Te vas a casar con mamá? El rostro de Rachel palideció. Madison, solo pregunto porque en la tele, cuando los papás vuelven, usualmente se casan con las mamás y todos viven felices para siempre. James sintió que su corazón se aceleraba. Madison, la vida es más complicada que los programas de televisión. Tu mamá y yo tenemos muchas cosas que resolver primero, pero todavía la amas, ¿verdad? Porque viniste cuando te necesitábamos, y los ojos de mamá se ven diferentes cuando te mira. De la boca de los niños salen verdades inesperadas. James miró a Rachel, quien estudiaba sus manos con intensa concentración. Madison, a veces los adultos necesitamos tiempo para entender nuestros sentimientos, dijo. Con cuidado, está bien, dijo Madison con la sabiduría de alguien mucho mayor que sus casi 11 años, pero creo que deberías saber que mamá guardaba una foto tuya en su joyero. A veces, cuando creía que no la estábamos mirando, la sacaba, la miraba y se ponía triste. El rostro de Rachel se tornó rojo brillante. Madison, ya son suficientes preguntas por hoy, pero mientras James procesaba lo que Madison había dicho, se dio cuenta de que, pase lo que pase en estos 11 años, Rachel nunca había dejado completamente lo que tuvieron juntos. Al igual que él nunca dejó de preguntarse qué podría haber sido. La revelación cambió algo en el aire entre ellos, una posibilidad que no existía hace unos momentos. Ahora mismo, dijo James, poniéndose de pie, lo importante es llevarlos a un lugar seguro y asegurarnos de que Rachel reciba la atención médica que claramente necesita. Estoy bien. Te desmayaste por agotamiento y no has comido bien en quién sabe cuánto tiempo. No estás bien. Su voz era suave, pero firme. Esta noche me llevo a todos a mi casa. Mañana comenzaremos a resolver el resto. James,
No podemos simplemente mudarnos a tu penthouse. ¿Por qué no? Rachel buscó palabras con dificultad. Porque no es apropiado. Porque no quiero que la gente piense que estoy aprovechándome de ti, porque las niñas no te conocen, y los cambios son difíciles para ellas, entonces lo haremos despacio. Pero Rachel, mira este apartamento, mira a tus hijas. Merecen algo mejor que esto, y lo sabes. Madison había escuchado toda la conversación con la atención concentrada de alguien que entendía que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Creo que deberíamos ir con James, dijo en voz baja. Mia ha tenido pesadillas por los ruidos aterradores de abajo, y Zoe me preguntó ayer si íbamos a tener que pedir comida a la gente otra vez. La última frase golpeó a los adultos como un golpe físico. James volvió a preguntar. Madison asintió con naturalidad. Cuando las cosas se pusieron realmente mal el invierno pasado, mamá nos enseñó cómo pedir comida sobrante en los restaurantes. Dijo que no era mendigar, solo pedir ayuda, y que a veces la gente tiraba comida buena que nos podía servir. James cerró los ojos, imaginando a Madison y sus hermanas acercándose a extraños por sobras, aprendiendo a tragar su orgullo porque el hambre era más fuerte que la vergüenza. Eso nunca volverá a pasar, dijo en voz baja. Rachel lloraba en silencio, lágrimas recorriendo su rostro mientras el peso de su situación quedaba al descubierto frente al hombre que había amado y perdido. Hice lo mejor que pude, susurró. Intenté tanto darles una buena vida. Si se las diste, dijo James con firmeza, les diste amor, estabilidad, valores y las unas a las otras las mantuviste unidas cuando habría sido más fácil rendirse. Rachel, eres una madre increíble. Soy una madre que tuvo que enseñar a sus hijos a mendigar comida. Eres una madre que enseñó a sus hijos a sobrevivir, a ser ingeniosos, a cuidarse unos a otros. ¿Crees que Madison sería tan madura y responsable como es si hubiera crecido con todo dado? Rachel miró a Madison, quien ahora ayudaba a Mia a ponérselos zapatos mientras Zoe despertaba lentamente en el sofá. Supongo que no, esas niñas son increíbles por cómo las criaste, no a pesar de eso, sino gracias a eso, pero ahora no tienen que ser fuertes todo el tiempo. Ahora pueden simplemente ser niñas. Mientras la familia reunía sus pocas pertenencias, James comprendió que esto era solo el principio. Habría abogados que consultar, pruebas de paternidad para confirmar lo que todos sabían, arreglos de vivienda que negociar y una relación que reconstruir con Rachel, mientras formaba nuevos lazos con 3 hijas que nunca supo que existían. Pero al mirar a Madison mientras ayudaba a sus hermanas a empacar sus mochilas, ver la esperanza reemplazando al miedo en sus ojos, y observar a Rachel moverse por el pequeño espacio con un nuevo propósito en lugar de agotamiento derrotado, James Crawford comprendió que algunas cosas valen la pena para cambiar toda tu vida. El trato más importante de su vida no estaba ocurriendo en una sala de juntas, todo sucedía en un pequeño apartamento donde, finalmente, una familia empezaba a reunirse. El viaje en ascensor hasta el penthouse fue silencioso, salvo por los susurros de asombro de las gemelas ante las paredes espejadas y la suave música clásica. James observaba el reflejo de Rachel mientras ella tomaba nota del lujo que los rodeaba. Su expresión era impenetrable, pero sus manos se entrelazaban con fuerza en su regazo, revelando sus nervios. Madison estaba erguida a su lado, observando todo con la atención cuidadosa de alguien que ha aprendido a evaluar nuevos entornos rápidamente. Cuando el ascensor se abrió directamente al vestíbulo, las 3 niñas quedaron completamente inmóviles. Aquí vives tú, susurró Zoe, su voz apenas audible en el vasto espacio. El penthouse que James había llamado hogar durante 8 años de repente le pareció absurdo a través de sus ojos. Los suelos de mármol italiano se extendían sin fin hasta los ventanales que mostraban Central Park como una pintura viva. Los muebles, piezas hechas a medida que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente, parecían exhibiciones de museo más que lugares donde personas reales vivieran y se relajaran. Está bastante vacío, ¿verdad?, dijo James, de repente viendo su casa desde su perspectiva. Siempre pensé que era elegante, pero ahora creo que solo parece solitaria. Mia extendió la mano para tomar la suya, sus dedos pequeños y cálidos contra la palma de James. Podemos ayudar a que no se sienta tan sola. Madison es muy buena haciendo que los lugares se sientan como hogar. Me gustaría eso, dijo James, sorprendido de cuánto lo decía en serio. Rachel se quedó cerca del ascensor, como si no estuviera segura de poder aventurarse más en el espacio. James, esto es hermoso, pero no podemos quedarnos aquí, es demasiado. Mamá, dijo Madison, usando el tono de una niña que había tenido que ser razonable con los adultos demasiadas veces. Mira esa cocina, tiene 2 hornos,
y el refrigerador es más grande que nuestro apartamento entero. Zoe y Mia podrían tener dormitorios separados. Podríamos tener nuestras propias habitaciones. Los ojos de Zoe se abrieron. Solo para mí, sin compartir. La inocente pregunta rompió el corazón de James de nuevo. Por supuesto, estas niñas nunca habían tenido su propio espacio. Por supuesto, habían crecido durmiendo en la misma habitación, compartiendo todo, sin un momento privado o un lugar que fuera solo de ellas. Cada una puede tener su propia habitación, prometió James, con sus propias camas, sus propias decoraciones y espacio para todas sus cosas. No tengo muchas cosas, dijo Mia con practicidad. Pero tengo un elefante de peluche que me dio el papá David antes de enfermarse. Podría tener su propia repisa. La mención casual de David Martínez, el hombre que se convirtió en padre de Madison y amó a las gemelas como si fueran suyas, recordó a James que la situación era más complicada que un simple reencuentro. Estas niñas tenían un historial complejo, lealtades y recuerdos que él debía respetar y comprender. Tu elefante puede tener la mejor repisa de la habitación, le aseguró James. ¿Puedes contarme sobre el papá David? Las caras de las gemelas se iluminaron de inmediato, y hasta Madison sonrió por primera vez desde que lo conoció. Era el mejor, dijo Zoe con sinceridad. Nos enseñó a hacer pancakes, nos leía cuentos cada noche y nos cargaba en sus hombros hasta el parque. Amaba mucho a mamá, Mia añadió, incluso cuando se puso muy enfermo. Todavía intentaba ayudarnos con la tarea y nos decía que siempre debíamos cuidarnos entre nosotras y cuidar a mamá. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Fue un buen padre para todas ustedes. Espero que puedan entender que está bien amarlo y también dejar que James sea parte de nuestra familia. Madison, que había estado callada durante este intercambio, habló de repente. Papá David me dijo algo antes de morir. Solo tenía 6 años. Pero lo recuerdo exactamente. Todos se volvieron para mirarla. Dijo que algún día mi padre biológico podría encontrarnos, y que si era un buen hombre que quería amarme, debía dejarlo, porque los niños merecen tener a tantas personas que los amen como sea posible. Madison miró directamente a James. Él decía, el amor no es como un pastel, no se hace más pequeño cuando lo compartes con más personas. La sabiduría de una niña de 6 años, transmitida por un hombre que la amó lo suficiente para prepararla para este momento exacto, dejó a James sin palabras. David parecía un padre increíble, dijo James finalmente, y tenía razón sobre el amor. No estoy tratando de reemplazarlo, nunca podría hacerlo, pero si me dejas, me gustaría sumar al amor que ya tienes, dijo James. Durante la siguiente hora, James les dio un recorrido por el penthouse, observando cómo la realidad de su nueva situación temporal se asentaba. Las gemelas estaban fascinadas por todo, los vestidores más grandes que su antiguo apartamento, el baño con ducha y bañeras separadas, la cocina con aparatos que nunca habían visto antes. Madison era más reservada, pero James la vio deslizar sus manos sobre las encimeras de mármol y mirar por las ventanas. Con una expresión de asombro que intentaba ocultar, Rachel permaneció en silencio, claramente abrumada por el lujo, pero también por las implicaciones de aceptar la ayuda de James. Necesito hacer unas llamadas, dijo finalmente James. Rachel, hay medicina en el baño de invitados y abastecí la cocina con más comida de la que podríamos comer en una semana. Por favor, siéntanse como en casa. Rachel le agarró el brazo mientras se dirigía a su estudio. Necesitamos hablar sobre expectativas. ¿Cuánto durará este arreglo? Sobre todo lo que vamos a hacer, pero primero, déjame ocuparme de algunas cosas. Necesito despejar mi agenda por unos días y quiero organizar que un médico venga a revisarte. No necesito tu permiso, Rachel. Su voz era suave pero firme. Te desmayaste por agotamiento y no has recibido atención médica adecuada en quién sabe cuánto tiempo. Mientras James se acomodaba en su estudio, podía escuchar sonidos que nunca había experimentado en su penthouse, las voces de los niños resonando en los grandes espacios, la risa de Rachel mezclándose con las risas de las gemelas mientras exploraban, la voz seria de Madison haciendo preguntas prácticas sobre cómo funcionaban las cosas. Su primera llamada fue a su asistente, Patricia. Necesito que despejes mi agenda para el resto de la semana, señor. Tiene la negociación de Shanghái, posponla. Además, necesito que arregles para que el Dr. Williams haga una visita domiciliaria esta noche. También quiero que investigues a los mejores abogados de familia de la ciudad, específicamente a alguien que maneje casos de paternidad y situaciones complejas de adopción. Señor Crawford, ¿está todo bien? James miró hacia la cocina desde la puerta de su estudio, donde Madison le mostraba a Zoe cómo usar el dispensador de hielo del refrigerador.
mientras Mia aplaudía con entusiasmo cada cubo que caía. Todo está perfecto, Patricia, diferente, complicado, y perfecto. Su segunda llamada fue a su abogado, David Chung. David, necesito preguntarte algo de manera confidencial. Si quisiera establecer la paternidad de un niño nacido hace 11 años, ¿cómo sería ese proceso? James, hay algo que no me hayas contado, hay muchas cosas que no le he contado a nadie, pero puede que tenga una hija de la que nunca supe, y necesito entender mis opciones para su reconocimiento legal y apoyo. Vaya, eso sí es un desarrollo importante. Primero necesitarás una prueba de paternidad. Obviamente, luego tendríamos que revisar la situación de custodia existente, cualquier padre legal registrado y qué tipo de relación quieres establecer. Quiero reconocimiento legal completo, y David, hay 2 niños más involucrados, no son biológicamente míos, pero forman parte de la misma unidad familiar. Quiero entender también las posibilidades de adopción en ese caso. James, despacio, estos son procesos legales complejos que toman tiempo. No puedo hacer lo que sea necesario para proteger a estos niños y darles la seguridad que merecen, interrumpió James. Dame la información que necesito y comencemos el proceso de inmediato. Después de colgar, James se sentó en su estudio, escuchando los sonidos de su hogar transformándose. El penthouse, que antes era una vitrina, se estaba convirtiendo en un lugar donde los niños vivían, reían y se sentían seguros. Alrededor de las 8 p.m., llegó el Dr. Williams para la visita domiciliaria. James había usado a su médico personal durante años, pero nunca le había pedido atender a niños. ¿Estos son los nuevos miembros de su hogar?, preguntó el Dr. Williams en voz baja, mientras caminaban hacia la sala donde la familia veía una película en el televisor de 75 pulgadas, raramente usado por James. Es complicado, la familia usualmente lo es. Doctor, el examen de Rachel confirmó lo que James sospechaba: agotamiento severo, malnutrición y síntomas de estrés acumulados durante meses. Las gemelas estaban con bajo peso pero sanas, mientras Madison mostraba signos de preocupación crónica y responsabilidad prematura, algo que el doctor anotó con preocupación. Los niños son resilientes, le dijo él. Dr. Williams en privado, pero han estado bajo un estrés tremendo. La buena noticia es que con nutrición adecuada, estabilidad y atención médica, deberían recuperarse por completo. Sin embargo, la madre necesita descanso serio y apoyo, lo que sea que necesiten. Prescribo vitaminas y suplementos para todos ellos, y James, esa niña, Madison, ha estado cargando preocupaciones de adulto por demasiado tiempo. Necesita recordar cómo ser una niña. Más tarde esa noche, después de que las niñas se acomodaron en habitaciones con más espacio del que jamás habían tenido, James y Rachel finalmente tuvieron su tan esperada conversación. Se sentaron en su balcón, con vista a Central Park y las luces de Manhattan extendiéndose hasta el infinito. Esto se siente como un sueño, dijo Rachel en voz baja. Esta mañana me preguntaba cómo iba a pagar las compras de esta semana. Ahora mis hijas duermen en camas que probablemente cuestan más de lo que yo gané el año pasado. ¿Cómo te hace sentir eso? Agradecido, aterrorizado, culpable, confundido, respondió James. Ella se volvió a mirarlo. James, necesito que entiendas algo. No puedo simplemente ser rescatada. No puedo convertirme en un proyecto que arreglas porque te sientes responsable. ¿Eso crees que es esto? No sé qué es esto. Hace 11 años. Tuvimos 6 meses juntos. Éramos personas diferentes entonces. Tú tratabas de probarte ante tu padre y yo solo trataba de sobrevivir la universidad mientras trabajaba a tiempo completo. Ahora eres uno de los hombres más poderosos de Nueva York, y yo soy una madre soltera que limpia oficinas para vivir. Rachel, déjame terminar. No dejaré que mis hijos crezcan sintiéndose como casos de caridad, y tampoco dejaré que se apeguen a un estilo de vida que podría desaparecer si cambias de opinión sobre todo esto. James guardó silencio un largo momento. ¿Crees que voy a cambiar de opinión? Creo que eres un buen hombre que quiere hacer lo correcto, pero también creo que no tienes idea de a lo que te estás comprometiendo. Criar hijos no es un pasatiempo a tiempo parcial, James. Son 18 años mínimo de anteponer las necesidades de alguien más a las tuyas. Noches sin dormir, preocupación constante y amar a alguien tanto que duele físicamente. ¿Crees que no entiendo eso? Creo que nunca has tenido que elegir entre tu carrera y las necesidades de un niño enfermo. Creo que nunca has tenido que explicarle a un niño de 7 años por qué no puedes pagar la excursión escolar. Creo que nunca has estado en un supermercado contando dólares y decidiendo entre leche y pan porque no puedes
permitirte a ambos. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Tienes razón, no he vivido esas cosas. Pero sí he pasado 11 años preguntándome qué pasó con la mujer de la que me estaba enamorando. He experimentado construir una carrera exitosa y darme cuenta de que no significaba nada porque no tenía a nadie con quien compartirla. James, he pasado 11 años de arrepentimiento, Rachel. Arrepentimiento por no haber luchado más para encontrarte. Arrepentimiento por dejar que las expectativas de mi padre importaran más que mi propia felicidad. Arrepentimiento por perderme la primera palabra de Madison, sus primeros pasos, su primer día de escuela y cada otro hito que nunca recuperaré. Rachel lloraba en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro a la luz tenue del apartamento, pero sobre todo, continuó James, he lamentado nunca haberte dicho lo que significaste para mí, lo que todavía significas para mí, que significo para ti. Significas todo, siempre lo has significado. Los 6 meses que tuvimos juntos fueron los más felices de mi vida, y todas las relaciones desde entonces se han medido en comparación con lo que tuvimos. Apenas nos conocíamos, sabíamos lo suficiente, sabíamos que me hacías reír cuando nada más podía, sabíamos que podía hablar contigo de cosas que nunca había compartido con nadie, sabíamos que cuando estábamos juntos, todo lo demás, toda la presión, todas las expectativas, todo el ruido, simplemente desaparecía. Rachel miraba la ciudad, procesando sus palabras. Yo también lo sentí, pero James, sentir algo y construir una vida juntos son cosas muy distintas. Entonces construyamos algo juntos, no porque necesite ser rescatada, ni porque me sienta culpable, sino porque tenemos 3 hijos que merecen lo mejor de los dos, y nosotros también, y nosotros. James tomó su mano y ella no se apartó. Me gustaría descubrir qué pasa cuando 2 personas que se amaron tienen una segunda oportunidad para hacerlo bien. No será fácil. Somos personas diferentes ahora, diferentes en bueno o diferente en malo. Rachel sonrió por primera vez esa noche. Diferente, complicado, puedo trabajar con lo complicado. Se sentaron en un silencio cómodo durante un rato, viendo las luces de la ciudad parpadear debajo de ellos. Finalmente, Rachel volvió a hablar. Tengo condiciones, dímelas, quiero contribuir, no puedo vivir aquí simplemente como tu dependiente. Necesito trabajar para ganarme la vida de alguna manera. De acuerdo, lo resolveremos. Quiero que las niñas entiendan que esto no es permanente, a menos que todos decidamos que lo sea. No quiero que se hagan ilusiones solo para decepcionarse, justo, y quiero que vayamos despacio entre nosotros. Las niñas necesitan estabilidad y consistencia. No adultos que todavía están descubriendo su relación, que tan despacio, lo suficientemente despacio para estar seguros de lo que hacemos antes de hacer promesas que no podemos cumplir. James asintió. Algo más. Quiero una prueba de paternidad, no porque dude que Madison sea tuya, sino porque si vamos a hacer esto, queremos hacerlo bien, legal, documentado y honesto en todo. Ya está arreglado. El Dr. Williams lo hará discretamente. Rachel se mostró sorprendida. Trabajas rápido. Yo he pasado 11 años moviéndome despacio. Rachel, no quiero perder más tiempo. Como si la conversación lo hubiera convocado, la puerta del apartamento se abrió y Madison apareció en pijama, luciendo pequeña e insegura. No puedo dormir, dijo en voz baja. La cama es demasiado grande, está demasiado silencioso, y sigo pensando que voy a despertar y todo esto habrá sido un sueño. Rachel y James se miraron, entendiendo exactamente lo que quería decir. Los sueños podían convertirse en realidad, pero también podían desaparecer tan rápido como llegaron. Ven aquí, querida, dijo Rachel, haciendo espacio en los muebles del exterior. Madison se acurrucó entre ellos, y James se dio cuenta de lo natural que se sentía, los 3 mirando la ciudad, planeando un futuro que ninguno podía haber imaginado 24 horas antes. Madison, dijo James con suavidad, quiero que sepas que esto no es un sueño. Mañana seguirás aquí, y al día siguiente, y todo el tiempo que quieras, incluso si tú y mamá se pelean a veces, incluso entonces, porque las familias no se rinden solo porque las cosas se complican. Madison permaneció en silencio un momento. Ahora somos una familia. La pregunta flotó en la noche, cargada de esperanza, miedo y posibilidades que cambiarían sus vidas para siempre. James miró a Rachel, quien asintió casi imperceptiblemente. Sí, dijo en voz baja, ahora somos una familia, y por primera vez en 11 años, James Crawford sintió que estaba exactamente donde pertenecía. 3 semanas después, James Crawford estaba sentado en su oficina a las 6 a.m., rodeado de documentos legales que nunca pensó que necesitaría entender, resultados de pruebas de paternidad,
Confirmación del 99,7% de que Madison era su hija. Informes de evaluación de custodia. Procedimientos judiciales familiares. Formularios de inscripción escolar para 3 niños que nunca habían asistido a una escuela privada antes. Los resultados de la paternidad no sorprendieron a nadie, pero verlos en blanco y negro provocó un cambio profundo en James. Esto ya no era solo ayudar a una familia necesitada, esto era sobre su hija, su sangre, su responsabilidad. El periodo de adaptación había sido más desafiante de lo que había anticipado. Madison era madura, más allá de su edad, pero todavía luchaba con pesadillas sobre su antiguo apartamento. Las gemelas tenían momentos de entusiasmo abrumador seguidos de periodos de retraimiento, como si no pudieran creer del todo que su nueva situación fuera real, y Rachel discutía casi todo con el señor Crawford. La voz de Patricia, su asistente, llegó por el intercomunicador. La abogada de familia está aquí para su cita de las 7 a.m., hazla pasar. Margaret Thornton era exactamente el tipo de abogada que James necesitaba, aguda, experimentada en casos complejos de custodia y realista sobre los desafíos por delante. James dijo, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Necesitamos discutir algunas complicaciones. La prueba de paternidad confirma que Madison es tu hija, pero establecer legalmente tus derechos no es tan sencillo. ¿Qué quieres decir? David Martínez adoptó legalmente a Madison cuando se casó con Rachel. Su nombre figura en el acta de nacimiento como su padre, aunque él haya fallecido. Esa adopción legal no desaparece automáticamente solo porque se establezca la paternidad biológica. James sintió un frío asentarse en su estómago. Entonces, ¿cuáles son mis derechos legalmente? Ahora mismo, no tienes ninguno. Eres el padre biológico de una niña que fue adoptada legalmente por otro hombre. Para establecer derechos parentales, tendríamos que solicitar al tribunal que anule o modifique la adopción. Podemos hacerlo, es posible, pero no es simple. La principal preocupación del tribunal es el bienestar del niño. Dado que Madison ha vivido con Rachel como su tutora principal y consideró a David Martínez su padre durante 7 años, un juez podría cuestionar por qué es necesario cambiar ese estatus legal. James se recostó en su silla, procesando la información. Y las gemelas, eso es aún más complejo, no tienes relación biológica con ellas. Y también fueron adoptadas legalmente por David Martínez. Si quieres adoptarlas, necesitarías el consentimiento de Rachel, pero también tendrías que demostrar que la adopción es en su mejor interés, no solo tu deseo. Esto es ridículo, viven conmigo, yo los mantengo, estamos funcionando como familia. Entiendo tu frustración, pero la ley familiar se mueve despacio y con cuidado. El tribunal ha visto demasiados casos donde adultos bien intencionados interrumpen la vida de los niños con buenas intenciones pero mala ejecución. Margaret sacó otra carpeta. ¿Hay algo más? La situación laboral de Rachel está complicando las cosas. Como ha estado desempleada durante 3 semanas desde que se mudó contigo, desde una perspectiva legal, eso podría verse como que se ha vuelto dependiente económicamente de ti, lo que plantea preguntas sobre su capacidad para tomar decisiones independientes sobre el bienestar de los niños. James frunció el ceño. Se ha estado enfocando en acomodar a las niñas. Acordamos que buscaría trabajo una vez que se ajustaran a la nueva situación de vida. Lo entiendo, pero la percepción importa en el tribunal de familia. Un juez podría preguntarse si Rachel estaba aceptando cambios en la custodia o en la adopción porque se sentía presionada financieramente. La conversación continuó por otra hora, cada complejidad legal sumando peso a la creciente comprensión de James de que las buenas intenciones no eran suficientes para crear automáticamente una familia. La ley existía para proteger a los niños, pero también significaba que su camino para proteger legalmente a Madison y a las gemelas sería largo e incierto. Después de que Margaret se fue, James se quedó solo en su oficina, mirando Manhattan despertando fuera de sus ventanas. Su teléfono vibró con la avalancha diaria de mensajes, solicitudes de reuniones y decisiones urgentes que no podían esperar, pero por primera vez en su carrera, el mundo de los negocios se sentía secundario frente al laberinto legal que necesitaba navegar. Su línea privada sonó. Era Madison llamando desde el penthouse. James, todo está bien. Saliste muy temprano esta mañana. La preocupación en la voz de su hija. Su hija todavía lo sorprendía cada vez. Todo está bien, cariño. Tenía algunas reuniones importantes que arreglar. ¿Cómo se siente tu mamá hoy? Mejor. Nos hizo panqueques para el desayuno y no tuvo que sentarse a la mitad de cocinarlos. Madison hizo una pausa. James,
Vamos a poder quedarnos contigo permanentemente. La pregunta que él había estado temiendo. ¿Por qué lo preguntas? Porque anoche escuché a mamá por teléfono con alguien y parecía preocupada. Seguía diciendo cosas como, no sé si esto es sostenible y si él cambia de opinión sobre todo esto. James cerró los ojos. Rachel estaba protegiéndose a sí misma y a las niñas de la única manera que sabía, preparándose para la posibilidad de que este arreglo no durara. Madison, quiero que me escuches muy bien. Nunca voy a cambiar de opinión sobre cuidar de ti y tus hermanas, pero hay algunas cosas legales de adultos que necesitamos resolver para que todo sea oficial. ¿Qué cosas legales? Cosas complicadas sobre adopción, custodia y asegurarnos de que si algo llegara a pasarme a mí o a tu mamá, ustedes siempre estén seguras y cuidadas. Madison guardó silencio un momento. Es por eso que mamá ha estado actuando raro, como, sigue limpiando cosas que ya están limpias, y no nos deja tocar nada caro. Ayer Mia tomó uno de tus libros y mamá la hizo dejarlo inmediatamente y lavarse las manos. Es como si tuviera miedo de que rompamos algo y te enojes. James sintió un poco más su corazón roto. Rachel estaba viviendo como una invitada en su propia casa, con miedo de instalarse completamente porque no confiaba en que su lugar allí fuera seguro. Madison, quiero que tú y tus hermanas traten esto como su hogar. Tóquenlo, úselo, hagan ruido, hagan desorden. Eso es lo que hacen las familias. Se lo diré a mamá. Que lo dijiste, en realidad, déjame hablar yo con tu mamá. Está ahí, está ayudando a Zoe con la tarea de lectura. Espera. James escuchó una conversación apagada y luego la voz de Rachel, cautelosa y formal. Buenos días, James, espero que tus reuniones hayan ido bien. Rachel, necesitamos hablar, no sobre temas legales, sobre nosotros, sobre cómo te has sentido desde que te mudaste. Estoy bien, las niñas se están adaptando bien. Rachel, Madison me dice que no dejas que las niñas toquen mis libros, que estás limpiando cosas que no necesitan limpieza. Eso no suena a alguien cómodo en lo que quiero que sea tu hogar. Mientras el silencio se alargaba, James se preguntó si la llamada se había cortado. Es difícil, dijo Rachel finalmente, apenas en un susurro. James, hace 3 semanas me preocupaba cómo pagar la comida. Ahora vivo en un lugar que vale más de lo que ganaré en toda mi vida. No sé cómo actuar. Cómo dejar que las niñas actúen, y si rompen algo irreemplazable, y si cometo un error que arruina todo esto. ¿Qué error podrías cometer? Y si decides que esto es demasiado trabajo, y si la novedad de tener una familia se acaba y te das cuenta de que prefieres tu vida tranquila y organizada, y si no soy la persona que recuerdas y te das cuenta de que en realidad no nos quieres aquí permanentemente. James sintió una oleada de comprensión. Rachel no solo estaba protegiendo a las niñas de una posible decepción, estaba protegiéndose a sí misma de un desgarro que ya había vivido una vez. Rachel, quiero que me escuches. Hace 11 años te perdí porque otras personas tomaron decisiones por nosotros. No voy a dejar que eso vuelva a pasar. Y si no hay y si, vamos a enfrentar juntos cualquier desafío que surja. Pero primero necesito que dejes de vivir como una invitada en tu propia casa. Esa tarde, James llegó a casa y encontró a Rachel en la cocina, preparando la cena con la precisión cuidadosa de alguien que tenía miedo de hacer un desastre. Las niñas estaban en la mesa del comedor haciendo tarea, con un silencio concentrado que sugería que habían sido advertidas para comportarse impecablemente. Hola a todos, dijo James, soltándose la corbata. ¿Cómo estuvo su día? Bien, contestaron las tres al unísono, con voces un poco demasiado educadas, un poco demasiado cuidadosas. James miró la cocina impecable y luego la postura tensa de Rachel, y tomó una decisión. ¿Saben qué? Creo que esta cocina está demasiado limpia. Todos lo miraron sorprendidos. Madison, ¿quieres ayudarme a hacer galletas? De esas donde usamos harina por todas partes y no nos preocupamos por el desorden. Los ojos de Madison se iluminaron, pero miró nerviosa a su madre. Está bien, dijo Rachel rápidamente. Solo, James interrumpió con voz suave pero firme, esta es su casa, nuestra casa. Una florecita sobre la encimera no va a lastimar nada. Lo que siguió fue la noche más desordenada, ruidosa y caótica que el penthouse había presenciado. La harina terminó en el piso, se comieron chispas de chocolate directamente de la bolsa, y Mia logró ponerse masa de galleta en el cabello. Las gemelas chillaban de risa cuando James dejó caer deliberadamente un huevo, y Madison olvidó ser madura y responsable por primera vez desde que lo conoció. Rachel observaba desde un costado al principio, pero poco a poco comenzó a relajarse al darse cuenta de que James no se iba a frustrar con el caos. Para cuando todos estaban cubiertos de harina y la cocina parecía que una panadería había explotado,
Rachel reía tanto como los niños. Esto es una locura, dijo, tratando de quitar la masa de galleta de la mejilla de Zoe. Tu hermosa cocina está destruida. Bien, dijo James, abrazándola, cubriendo su ropa de trabajo con harina. Ahora sí parece que vive una familia aquí. Más tarde esa noche, después de que las niñas se habían acostado y la cocina estaba algo restaurada, James y Rachel se sentaron en el sofá con tazas de café y las últimas galletas que habían hecho. He estado pensando en lo que dijiste esta mañana, dijo Rachel, sobre las complicaciones legales y hacer todo oficial, y quiero hacer lo que sea necesario para que esto sea permanente, no solo por las niñas, sino también por mí. Se giró para mirarlo. James, me estoy enamorando de ti otra vez, no del tú de hace 11 años, sino del hombre que eres ahora, el hombre que hace galletas con los niños y no le importa la harina sobre sus encimeras de mármol. James sintió que su corazón se aceleraba. Rachel, pero también estoy aterrorizado, porque si hacemos esto, si realmente nos comprometemos a construir una vida juntos y luego no funciona, no solo se romperá mi corazón, serán 3 niñas que ya han perdido a un padre. Entonces, ¿qué necesitas de mí para sentirte seguro al asumir ese riesgo? Rachel guardó silencio largo rato. Necesito saber que entiendes a lo que te estás comprometiendo. Necesito saber que cuando Madison tenga su primer berrinche adolescente, no vas a cuestionar si todo esto fue un error. Necesito saber que cuando Zoe traiga malas notas o Mia tenga problemas en la escuela, no desearás haber permanecido en tu vida tranquila y controlada. Y necesito saber que cuando mi negocio tenga una crisis y tenga que trabajar noches seguidas, no asumirás que estoy eligiendo el trabajo sobre la familia. Necesito saber que cuando cometa errores de crianza, y los cometeré, no usarás eso como prueba de que no estoy hecha para esto. Se miraron, comprendiendo que estaban negociando los términos no solo de una relación, sino de un compromiso de por vida con 3 niñas que merecían estabilidad por encima de todo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Rachel. Lo tomamos un día a la vez, hablamos de todo, incluso de lo incómodo, y recordamos que los dos estamos aprendiendo a ser una familia. James, sí, yo también te amo, en presente, no en pasado. Mientras James se inclinaba para besarla, su primer beso real en 11 años, escuchó el suave golpeteo de pies pequeños en el pasillo. Se separaron para ver a Mia asomándose por la esquina, sonriendo. ¿Se van a casar ahora?, preguntó con la sinceridad de una niña de 7 años. Rachel se sonrojó furiosamente. Pero James rió. ¿Qué pensarías si lo hiciéramos? Creo que sería bueno. Entonces serías nuestro papá de verdad, no solo de mentira. Ya soy tu papá de verdad, Mia. Casarse solo lo hace oficial. Mientras Mia corría de regreso a su cama, charlando emocionada con sus hermanas sobre bodas, James se dio cuenta de que las complejidades legales, el periodo de adaptación y los desafíos por delante no importaban tanto como la simple verdad. Esto se sentía correcto, tenía su familia, ahora solo tenía que descubrir cómo mantenerla. 2 meses después, James recibió una llamada que pondría a prueba cada compromiso que había hecho con su nueva familia. James, tenemos un problema, dijo David Chang, su abogado, con voz grave. Alguien está cuestionando tu idoneidad como tutor. James entró a su oficina privada, cerrando la puerta detrás de él. Era sábado por la tarde y las niñas estaban en la sala construyendo un elaborado fuerte con los cojines del sofá mientras Rachel leía cerca. Sus risas resonaban por todo el penthouse. El sonido de niños que finalmente se sentían lo suficientemente seguros como para ser simplemente niños. ¿Qué clase de cuestionamiento? Se ha presentado una queja formal ante los servicios de protección infantil alegando que estás proporcionando un entorno inestable para 3 menores. La queja cita preocupaciones sobre tu horario de trabajo, la disposición poco convencional de la vivienda y dudas sobre el bienestar de las niñas. James sintió un frío en el estómago. Quien presentó la queja es anónima, pero James, contiene información que solo alguien con acceso a tu horario personal y actividades corporativas podría tener. Alguien que sabe de tus recientes ausencias en juntas y los retrasos en el acuerdo de Shanghái. La implicación era clara. Alguien de su propia empresa estaba tratando de usar a su nueva familia en su contra. ¿Qué significa esto para las niñas? Los servicios de protección infantil deben investigar cualquier queja formal. Querrán entrevistar a los niños por separado, inspeccionar la vivienda y evaluar la estabilidad del hogar. Dado que aún no tienes reconocimiento legal como padre de Madison, y no tienes ningún derecho legal sobre las gemelas, podrían ser retiradas de tu custodia. Es posible. Rachel tiene la custodia legal,
pero si los servicios de protección determinan que su situación de vida es inestable o que no puede proveer cuidado adecuado sin ti, podrían recomendar arreglos alternativos. James miró por la puerta de su oficina a su familia, Madison, ayudando a Zoe a equilibrar un cojín sobre su fuerte, mientras Mia dirigía la construcción con la autoridad de una pequeña arquitecta. Hace 3 semanas, había visto a Madison tener su primera risa genuina desde que la conocía, provocada por la imitación de Mia. Estas niñas finalmente se estaban recuperando de años de inseguridad y miedo. ¿Cuándo será la investigación? El lunes por la mañana. James, necesitas entender algo. Esto no es solo sobre si estás proporcionando buen cuidado a estas niñas. Alguien está cuestionando tu juicio como CEO, usando a tu familia como prueba de que te has distraído y te has vuelto poco confiable. Después de que David colgó, James se quedó solo en su oficina, procesando la nueva amenaza a la estabilidad de su familia. A través de la pared, podía escuchar a Rachel ayudando a las niñas a limpiar su fuerte, su voz paciente y cálida mientras negociaba las complejas dinámicas sociales de 3 niños compartiendo espacio. Había hecho un progreso tremendo en los últimos 2 meses, la mujer asustada y agotada que había encontrado en aquel diminuto apartamento había sido reemplazada gradualmente por alguien que reía más, se preocupaba menos y empezaba a creer lentamente que su nueva vida podría ser realmente permanente. Ahora tenía que decirle que todo lo que habían construido podría estar en riesgo otra vez. James, apareció Rachel en la puerta de su estudio, con preocupación en el rostro. ¿Todo bien? Has estado aquí 1 hora. Necesitamos hablar. Los 4, reuniendo a la familia en la sala. James explicó la situación lo más suavemente posible. Las niñas escuchaban con la atención seria de quienes han aprendido que los problemas de los adultos pueden afectar sus vidas de manera dramática. Así que alguien llamó a la policía de niños por nosotros, preguntó Mia, interpretando la situación con la lógica de sus 7 años, yendo directo al punto. Alguien llamó a los servicios sociales para que revisaran cómo vivimos, dijo James. Sí, pero ¿por qué? La voz de Zoe era pequeña. No nos están haciendo daño. Tenemos comida, nuestras propias camas, y James nos ayuda con la tarea. A veces los adultos hacen denuncias cuando no entienden una situación, dijo Rachel con cuidado, o cuando están preocupados por los niños. Madison, que había estado en silencio durante toda la explicación, finalmente habló. Es por el trabajo, ¿verdad? Alguien piensa que James nos está eligiendo a nosotros sobre su empresa. La perspicacia de su casi hija de 11 años aún sorprendía a James. Madison, quiero que entiendas algo. Siempre elegiré a mi familia sobre todo lo demás. Pero algunas personas en mi empresa no entienden eso. ¿Qué pasa si los trabajadores sociales piensan que no deberíamos vivir aquí? La pregunta de Madison tenía el tono cuidadoso de alguien que aprendió a prepararse para lo peor. Eso no va a pasar, dijo James con firmeza. Pero necesitamos estar preparados para mostrarles que somos una familia de verdad, que están seguras, queridas y cuidadas aquí. Estamos seguras aquí, dijo Zoe con sinceridad. Este es el primer lugar donde he vivido y no me asustan los ruidos de los otros apartamentos, y James hace los mejores pancakes, agregó Mia, como si eso fuera prueba definitiva de una buena crianza. Esa noche, mientras se preparaban para la investigación, James se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en solo 2 meses. Las habitaciones de las niñas ahora estaban llenas de libros, juguetes y dibujos. El refrigerador estaba cubierto de exámenes de ortografía, dibujos y fotografías de salidas familiares. El penthouse estéril se había transformado en un hogar donde los niños vivían y prosperaban, pero también comprendió cuán vulnerable era su felicidad frente a fuerzas externas que no entendían ni valoraban lo que habían construido juntos. El domingo por la noche, mientras acostaba a las gemelas, Mia le tomó la mano. James, si la policía de niños decide que no podemos vivir aquí más, ¿seguirás siendo nuestro papá? La pregunta le rompió el corazón. Mia, pase lo que pase, no importa dónde vivamos, siempre seré tu papá, siempre, promesa, promesa. El lunes por la mañana llegó Sarah Walsh de los Servicios de Protección Infantil, acompañada por una colega y una abogada designada por el tribunal. James observaba desde su estudio cómo transformaban su sala en un espacio de entrevistas, montando equipos de grabación y estableciendo áreas separadas para conversar en privado con cada miembro de la familia. El proceso era minucioso e invasivo. La señorita Walsh entrevistó a cada niña por separado, haciendo preguntas detalladas sobre sus rutinas diarias, su relación con James y Rachel, sus sentimientos sobre el lugar donde vivían y si se sentían seguras y cuidadas. Madison manejó la entrevista con la madurez habitual,
explicando claramente por qué quería quedarse con James y Rachel. Las gemelas fueron más emocionales. Zoe lloró al preguntarle si extrañaba su antiguo apartamento, y Mia preguntaba repetidamente si habían hecho algo mal. La abogada de los niños, la doctora Jennifer Martinez, pasó un tiempo considerable observando las interacciones naturales de la familia, vio a James ayudar con la tarea, a Rachel manejando la logística compleja de los horarios de 3 niños y cómo interactuaban entre ellos y con sus cuidadores. Señor Crawford, dijo la señorita Walsh durante su entrevista con James, la queja anónima plantea dudas sobre su capacidad para mantener una participación constante en la vida de estas niñas dadas sus responsabilidades profesionales. ¿Cómo responde a la sugerencia de que su compromiso con esta familia podría ser temporal? Señorita Walsh, hace 2 meses no sabía que tenía una hija. Desde entonces, he reestructurado toda mi vida para ser un padre presente. He cambiado mi horario de trabajo, modificado mis compromisos de viaje y tomado decisiones que han costado ingresos significativos a mi empresa. Todo porque estas niñas necesitaban estabilidad y amor, pero su trabajo sigue siendo demandante. ¿Qué pasa cuando las presiones empresariales chocan con las necesidades familiares? James miró por la puerta a Rachel, que ayudaba a Zoe con un rompecabezas mientras Madison leía a Mia en el sofá, la escena que se había convertido en su momento favorito del día. El caos doméstico silencioso que significaba que ya no estaba solo en el mundo. Señorita Walsh, he aprendido algo importante en los últimos 2 meses. El éxito empresarial no significa nada si no tienes con quien compartirlo. Estas niñas me han enseñado lo que realmente vale la pena en la vida. Si mi empresa no puede acomodar mis prioridades como padre, entonces buscaré otras formas de apoyar a mi familia. La investigación continuó durante 3 horas. La doctora Martínez observó las rutinas de acostarse, examinó los espacios de las niñas y pasó tiempo hablando con Rachel sobre su enfoque de crianza y su perspectiva sobre la estabilidad familiar. Al terminar, la señorita Walsh recogió su equipo con expresión impenetrable. Tendremos nuestro informe completo dentro de la semana, le dijo a James. Mientras tanto, no hay restricciones sobre el lugar donde viven actualmente. Después de que los investigadores se fueron, la familia se reunió en la sala, emocionalmente agotada por el escrutinio. ¿Cómo lo hicimos?, preguntó Madison. Siempre la responsable. Todos fueron perfectos, la tranquilizó Rachel. Dijeron la verdad sobre cómo se sienten, y eso es todo lo que podíamos pedir. ¿Cuándo sabremos si podemos quedarnos?, preguntó Zoe. Pronto, cariño. Esa tarde, sonó el teléfono de James. Era Robert Harrison, presidente de la junta. James, necesitamos hablar hoy. Mi oficina. 1 hora después, James estaba frente a Harrison y otros 3 miembros de la junta, incluyendo a Victoria Sterling, cuyo rostro sugería que disfrutaba del drama. James, comenzó Harrison, hemos recibido información preocupante sobre tu reciente situación familiar. ¿De quién? Eso no importa. Lo que importa es que tus decisiones personales están empezando a afectar tus responsabilidades profesionales y la reputación de la empresa. Como Sterling se inclinó hacia adelante, has faltado a 17 reuniones de la junta en 2 meses. Postergaste la adquisición en Shanghái, lo que nos costó millones en retrasos, y ahora hay dudas sobre tu juicio y estabilidad planteadas por los servicios de protección infantil. Preguntas que alguien de esta sala planteó. Supongo, el silencio confirmó su sospecha. Nos preocupa tu capacidad para liderar esta compañía mientras manejas tus nuevas responsabilidades domésticas, dijo Harrison. Me están pidiendo que elija entre mi familia y mi trabajo. Te estamos pidiendo que consideres lo que es mejor para Crawford Industries. James se levantó, su decisión cristalizando. Lo que es mejor para Crawford Industries es tener un CEO que entienda lo que realmente importa en la vida. Lo que es mejor para esta compañía es un liderazgo que valore a las personas por encima de las ganancias. James, sé razonable, dijo Harrison. Estoy siendo razonable, por primera vez en mi vida adulta. Estoy siendo completamente razonable. James se dirigió hacia la puerta. Tienen hasta mañana por la mañana para decidir si Crawford Industries quiere un CEO que también sea un padre devoto, o si quieren buscar a alguien más para dirigir la empresa que mi familia construyó. ¿Estás amenazando con renunciar por esto? James hizo una pausa en la puerta. No estoy amenazando con nada. Les digo que mi familia no es negociable. Si esta junta no puede aceptar eso, entonces no tenemos valores compatibles y deberían buscar un nuevo CEO. Mientras James salía de la sala de juntas, su teléfono vibró con un mensaje de Madison. Papi, Mia dibujó un dibujo para que te sientas mejor sobre la visita de los trabajadores sociales. Es un dibujo de toda nuestra familia.
incluido tú, escribió, el mejor papi de todos, abajo, caminando hacia el ascensor. James Crawford se dio cuenta de que ya había ganado la única victoria que importaba. Todo lo demás eran solo detalles. La llamada llegó a las 6:47 am, de un jueves que cambiaría todo. James, habla Sarah Walsh de los servicios de protección infantil. Quería darte la noticia personalmente antes de que recibas el informe oficial. James se despertó de inmediato. Rachel se movió a su lado mientras él se incorporaba en la cama. ¿Cuál es la decisión? Nuestra investigación no encontró evidencia de negligencia, abuso o cuidado inapropiado. De hecho, señor Ford, en 15 años de trabajo en bienestar infantil, rara vez he visto niños que hayan mostrado cambios positivos tan dramáticos en tan poco tiempo. James sintió como todo su cuerpo se relajaba. Pueden quedarse. Más aún, nuestro informe recomendará que el tribunal acelere el reconocimiento de paternidad para Madison y apruebe su petición de adoptar a Zoe y Mia, siempre que todas las partes consientan. La evaluación psicológica de la doctora Martínez indicó que las 3 niñas muestran un fuerte apego a usted y que separarlas de su cuidado probablemente causaría un trauma emocional significativo. Después de que la señorita Walsh colgara, James compartió la noticia con Rachel, quien estalló en lágrimas de alivio y alegría. Lo habían logrado. Habían demostrado que el amor, el compromiso y la estabilidad importaban más que las estructuras familiares convencionales o las denuncias anónimas, pero su celebración se vio interrumpida por otra llamada, esta vez de David Chang. James, tengo noticias sobre la denuncia anónima a CPS, localizamos su origen. ¿Quién fue? Victoria Sterling. Aparentemente, estaba preparando un caso para que te removieran como CEO, usando tu situación familiar como evidencia de juicio y liderazgo comprometidos. James sintió que la ira subía en su pecho, pero fue rápidamente reemplazada por algo más poderoso: determinación. David, necesito que prepares documentación para algo. ¿Qué tipo de documentación? Voy a hacerle a Victoria Sterling una oferta que no podrá rechazar. A las 2 p.m., ese mismo día, la junta de Crawford Industries se reunió para una sesión de emergencia. James entró en la sala de juntas con una carpeta de cuero y una expresión que hizo que incluso Victoria Sterling se pusiera nerviosa. Damas y caballeros, comenzó James, sin molestarse en sentarse, tenemos negocios que concluir. Colocó un documento frente a cada miembro de la junta. Lo que ven es mi carta de renuncia, efectiva de inmediato, junto con mi recomendación de que la junta comience la búsqueda de mi reemplazo. La sala estalló en voces de sorpresa, pero James continuó con calma. Sin embargo, notarán que la renuncia es condicional. Entrará en vigor solo si esta junta vota para censurar mis decisiones personales respecto a mi familia o intenta usar mi rol como padre como base para cuestionar mis capacidades profesionales. Robert Harrison leía rápidamente el documento. James, ¿qué propones exactamente? Propongo que resolvamos esto de una vez por todas. Si esta junta cree que tener una familia me hace no apto para liderar Crawford Industries, entonces voten para aceptar mi renuncia. Yo iniciaré mi propia empresa, llevando conmigo varios clientes clave y probablemente a la mitad de sus mejores empleados. El rostro de Victoria Sterling palideció. No puede ser en serio, señorita Sterling. Nunca he estado más serio sobre algo en mi vida, dijo James, fijándola con una mirada firme, especialmente porque sé que usted presentó la denuncia anónima a CPS contra mi familia. El silencio en la sala era ensordecedor. James Harrison dijo con cautela, como lo sabes, porque lo rastreé, y porque la señorita Sterling cometió un error crítico, incluyó información en su denuncia que se discutió en una reunión confidencial de la Junta, información que solo alguien en esta sala podría conocer. Sterling se levantó abruptamente. No puede probar eso. De hecho, sí puedo, y estoy preparado para presentar cargos por acoso en su contra personalmente y una demanda contra Crawford Industries por permitir que un miembro de la Junta use información confidencial de la empresa para acosar a familias de empleados. James abrió su carpeta y sacó otro conjunto de documentos, lo que nos lleva a mi segunda propuesta. Señorita Sterling, tiene una elección. Puede renunciar inmediatamente a esta Junta con la recomendación de que ninguna otra gran corporación la emplee en un cargo de gobierno, o puedo iniciar acciones legales que harán pública su participación en el acoso a 3 niños. Sterling miró alrededor, buscando apoyo en los otros miembros de la Junta. No encontró ninguno. Esto es extorsión. No, señorita Sterling, estos son consecuencias. Usted usó su posición en esta Junta para atacar a mi familia.
presentó informes falsos ante los servicios de protección infantil que podrían haber resultado en que 3 niños fueran removidos de un hogar amoroso. Lo hizo no por preocupación por su bienestar, sino porque quería dañar mi reputación y posición en esta empresa. Harrison carraspeó. Victoria, ¿es esto cierto? El silencio de Sterling fue suficiente respuesta. En ese caso, continuó Harrison, creo que necesitamos votar todos a favor de aceptar la renuncia de la señorita Sterling de la Junta, efectiva de inmediato. La votación fue unánime, mientras Sterling recogía sus cosas y salía de la sala de juntas en un silencio humillado. James se volvió hacia los miembros restantes de la Junta. Ahora abordemos el elefante en la habitación. Tengo 3 hijos que dependen de mí, una mujer con la que planeo casarme y responsabilidades familiares que a veces afectarán mi horario laboral. Si esta junta no puede aceptar que ya no soy un hombre que vive únicamente por las ganancias corporativas, entonces acepten mi renuncia y busquen a otro. James Harrison dijo despacio. Creo que hablo por la junta restante cuando digo que tu vida personal es asunto tuyo, lo que nos importa son los resultados. Y tus resultados hablan por sí mismos, incluso si eso significa que salgo de la oficina a las 6 p.m. la mayoría de los días y paso los fines de semana con mi familia en lugar de en reuniones estratégicas. James, has incrementado las ganancias de la compañía en un 40% en los últimos 2 años. Si puedes seguir haciendo eso manteniendo el equilibrio entre trabajo y vida personal, bien por ti. James sonrió. Entonces me gustaría retirar mi renuncia condicional, pero quiero que quede registrado que Crawford Industries respalda los compromisos familiares de sus ejecutivos. De acuerdo. Al concluir la reunión, James se dio cuenta de que la confrontación que tanto temía en realidad lo había liberado. Ya no tenía que elegir entre el éxito profesional y la felicidad familiar. Había demostrado que la excelencia en un área podía fortalecer, y no disminuir, la otra. Esa noche, James regresó a casa y encontró el caos en el penthouse, el buen tipo de caos, que significaba que su familia se sentía completamente cómoda en su espacio. Mia había montado un proyecto de arte en la mesa del comedor, cubriendo la costosa superficie de madera con pintura y brillantina. Zoe practicaba piano, llenando el apartamento con música un poco desafinada pero entusiasta. Madison estaba extendida en el suelo de la sala, rodeada de tareas y libros. Rachel apareció desde la cocina con una de las camisetas viejas de James y jeans, el cabello recogido en una coleta. No se parecía en nada a las esposas corporativas impecables que él había conocido en eventos de negocios, y era absolutamente perfecta. ¿Cómo fue la reunión de la junta?, preguntó, entrando en sus brazos para un beso de bienvenida que aún aceleraba su corazón. Victoria Sterling renunció. Bien. Nunca me cayó bien de todos modos. Como la conocía siquiera. Rachel sonrió. He estado limpiando Crawford Industries los fines de semana durante 3 años. ¿Recuerdas? He visto a todos tus miembros de junta en acción durante sus reuniones nocturnas. Créeme, Sterling siempre fue la más odiosa. ¿Algún otro dato curioso sobre mi junta que quieras compartir? Harrison es en realidad un tipo decente que realmente se preocupa por la compañía. Peterson toma demasiado café y deja su basura por todos lados. Y Williams lleva al menos 2 años teniendo un romance con su secretaria. James rió, dándose cuenta de que Rachel sabía más sobre el funcionamiento interno de su empresa que muchos de sus propios ejecutivos. Papi, Mia vino corriendo cubierta de brillantina y pintura de pies a cabeza. Míralo. ¿Qué hice para ti? Sostuvo una pintura que era principalmente remolinos abstractos de color, pero James pudo distinguir lo que parecían 5 figuras de palitos tomadas de la mano. Es nuestra familia, explicó. Tú, mamá, yo, Zoe y Madison. Todos nos tomamos de la mano porque nos amamos. Es hermoso, cariño. Podemos colgarlo en tu oficina para que todos en el trabajo sepan que tienes una familia. James miró la pintura. Sin duda la obra de arte más poco profesional que jamás se consideró para exhibirse en la oficina de un CEO. Absolutamente. Irá justo detrás de mi escritorio. Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieran y Rachel calificara tareas en la mesa de la cocina, había empezado a tomar cursos de educación y a ser voluntaria en su escuela. James se paró en el balcón, contemplando Manhattan. Hace un año, su vida estaba perfectamente ordenada, completamente predecible y completamente vacía. Medía el éxito por los precios de las acciones y los informes trimestrales. Asistía a funciones sociales donde no conocía el nombre real de nadie, y se iba a dormir cada noche en silencio. Ahora su hogar estaba lleno de los sonidos de niños creciendo, debates sobre tareas,
cuentos antes de dormir y la ocasional discusión sobre quién se queda con el último pedazo de pizza. Sus costosos muebles llevaban las marcas de la vida familiar, crayones en la mesa de café, manchas de pintura en el sofá y fotografías cubriendo cada superficie disponible. Su teléfono vibró con un mensaje de Madison, quien se suponía que ya debía estar dormida. Gracias por luchar por nosotros hoy. Te escuché hablar con mamá sobre la reunión de la junta. Eres el mejor papi del mundo. James sonrió, entendiendo que finalmente había aprendido la diferencia entre ser exitoso y ser significativo. 6 meses después, James Crawford se casó con Rachel Santos en una pequeña ceremonia en Central Park, con 3 niñas de arras que discutían sobre quién podía lanzar más pétalos. Los papeles de adopción de las 3 niñas se finalizaron. La semana siguiente, la junta de Crawford Industries envió un regalo de compromiso, un jarrón de cristal que Mia rompió accidentalmente 3 días después de la boda. Cuando James rió en lugar de enojarse, Rachel supo más allá de toda duda que estarían bien en Madison, ahora de 11 años y en clases avanzadas en una de las mejores escuelas de Manhattan. Preguntaba de vez en cuando a James si extrañaba su vida anterior. Su respuesta siempre era la misma: cariño, yo no tenía vida antes, solo tenía una carrera. Porque James Crawford había aprendido la lección más importante de todas, que el amor se multiplica cuando se comparte, que las familias se construyen tanto por elección como por biología, y que a veces las mejores cosas en la vida vienen de una llamada desesperada a las 11:47 p.m., de un niño lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. El trato de Shanghai eventualmente se cerró con éxito, y James llevó a su familia a la cena de celebración. Los socios de Singapur quedaron tan impresionados por su capacidad de equilibrar la excelencia profesional con las prioridades personales que le ofrecieron proyectos adicionales, y cada mañana, cuando James se despertaba con el sonido de sus hijas preparándose para la escuela, Rachel haciendo café en la cocina y el cómodo caos de una familia comenzando su día juntos, recordaba que la llamada más importante que jamás había atendido no había sido de un socio de negocios ni de un miembro de la junta, había sido de Madison, pidiendo ayuda y llamándolo papi por primera vez. Algunas victorias, había aprendido James, valen más que todas las empresas del mundo.